Continuamos en Referente Jurídico conversando con Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre el tema de la dignidad de la persona humana. A finales de la década de los años 80, Francis Fukuyama publicó en los Estados Unidos un libro titulado El fin de la historia. Recordarás ese libro que alborotó a muchas personas, sobre todo porque era un momento de transición histórica bastante significativo. Parecía que el siglo XX iba llegando ya a su fin de manera anticipada, porque había caído el muro de Berlín, se había generado este proceso de reforma, y más que reforma, de revolución dentro de la revolución comunista rusa, soviética. El Glasnost y la perestroika. Así es, ¿no? Donde Gorbachev y luego Boris Yeltsin pues le dan un impulso tremendo, y finalmente pues se acaba el comunismo, y entonces en ese momento dio la impresión de que el mundo caminaba en un sentido unipolar, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, y la interpretación de Fukuyama fue precisamente que este era el punto final de la historia, es decir, entendido en ese sentido hegeliano del que hablaba nuestro filósofo de Jena, ¿no? Que la historia llegaba hasta un punto en el cual todas las contradicciones ya se habían superado, y entonces solamente quedaba pues resolver algunos problemas de índole administrativo para propiciar el desarrollo de la persona en dignidad. Bueno, desde 1990 hasta la fecha ya han transcurrido 28 años. Lo cierto es que nada de lo que Francis Fukuyama pudo haber advertido en ese momento ha sucedido. Y no porque su visión hegeliana haya sido, digamos, incorrecta, ni porque Hegel haya sido incorrecta, sino porque sencilla y llanamente la lectura que estaba dando en ese momento probablemente era de la peor. Y yo recuerdo inclusive que en ese texto de Fukuyama enumeraba un pequeño grupo de países que los ponía tras la línea del desarrollo histórico, y habían otros que colocaba como países en vías de desarrollo, y los que no nombraba se encontraban en el fango de la historia. Como el Perú no aparecía en esa lista, entonces evidentemente que el Perú se encontraba en el fango de la historia. Luego, cuando vino Fukuyama aquí, lo recibieron con honores y un poco más, le llevan en procesión este país que se encuentra en el fango de la historia siempre. Y quienes no lo habían leído, seguramente. Por supuesto, porque solamente el que no lee pues puede hacer cosas como esta. Como esta cantante Chrissie Hynde de The Pretenders, un grupo que es de nuestra época, de nuestra generación, que firmó a favor de Abimael Guzmán y que en estos días está llegando aquí al Perú para ser telonera de Phil Collins. Sí. No sé si tú o yo hubiéramos hablado en favor de Osama Bin Laden, seguramente que nos niegan la visa a los Estados Unidos, es lo mínimo que se podría hacer. Pero aquí nosotros recibimos a Francis Fukuyama en Andas, y a Chrissie Hynde se le va a hacer todo un homenaje juntamente con Phil Collins. Increíble, ¿no? Entonces parece que sí seguimos en el fango de la historia, por lo menos cultural. El punto es que, te decía, 28 años han transcurrido desde 1990, y parece que el concepto de la dignidad humana, lejos de haber crecido en ese mundo unipolar del que hablaba Fukuyama, cada día es más pisoteado. Cada día las guerras se hacen más ventajosas en el sentido económico, del tráfico de las armas, propiciadas por el propio encabezado del planeta, los Estados Unidos. Se bombardea a distancia, no se sufre el dolor de la muerte, ni de la sangre, ni de todo lo que involucra el horror de la guerra. Y los seres humanos cada vez son menos seres humanos, son, ya no digo ni no personas, sino ni siquiera seres humanos. Y curiosamente, en este contexto en el que la humanidad se va deshumanizando cada vez más, hay grupos increíblemente ajenos a esta realidad que más bien van reclamando como derechos naturales inclusive, cosas que nunca han sido naturales, y que más bien por el contrario han sido concebidas históricamente
como contra natura, para utilizar una palabra pues directa y franca, ¿no? A mí particularmente no me gusta formar parte del grupo de los políticamente correctos, porque los políticamente correctos, a mi juicio, son personas que han claudicado a su capacidad de razonar y ser independientes en el pensamiento. Así que lo digo como lo digo. ¿Tú qué opinas al respecto? Luis, no nos podemos quejar que la nuestra fue una generación que no tuvo tiempo para aburrirse. Nos tocaron vivir los cambios más notables, creo yo, de los últimos 500 años probablemente. Vimos los movimientos de los 60, de los 70, los 80, los 90, el fin de la historia de Fukuyama, una historia que no ha terminado y que probablemente no termine. Pero probablemente no acabó la historia, pero sí terminó una era. Terminó una era que uno podría decir el siglo XX cambalache no acabó, ¿no? Y tiene unos coletazos que llegan al siglo XXI, donde ha sido la complejidad de la personalidad humana la que ha permitido que todas estas cosas todavía continúen. Hablando de Hegel, él dijo, la vida no es sino la dinámica del poder y la fuerza, ¿no? Este enfrentamiento constante por tener poder, por detentarlo todo el tiempo posible, esta capacidad perversa del hombre de quererse siempre imponer sobre el prójimo, ha llevado a que seamos testigos de las atrocidades mayores que son la guerra, ¿no? Y esta vocación permanente, y nuevamente reitero aquello de tanático que salta de cuando en vez en la personalidad de muchos de nuestros líderes, nos hace preocupar y sobre todo pensar en el respeto de la persona y su dignidad. Cuando la persona empieza a ampararse en estas hipocresías vinculadas a la obligación de tolerarlos, al respeto a la diversidad, al reconocimiento de supuestas cosas naturales cuando tú mismo lo afirmas y yo comparto con ello, son una negación de la propia naturaleza humana, uno se empieza a preguntar, pues, si en verdad no estamos tan cerca del fin de la historia. Probablemente Fukuyama se equivocó por algunos años, pero probablemente esto avisore. Yo creo que se viene en el futuro inmediato una reflexión bastante más profunda. Creo que es una reflexión que tiene que ver precisamente con un gesto generacional que probablemente sea el último que demos ya nosotros que somos de los 80s, respecto de nuestra visión hacia lo que va a venir después que nosotros no estemos aquí. Y lo planteo en estos términos porque de la misma manera como nos tocó a nosotros vivir probablemente los acontecimientos que a mi entender pueden ser lo más destacable de los últimos 500 años antes del gran descubrimiento del Nuevo Mundo, creo yo que tiene que ver con el hecho mismo de el cuestionarnos primero como persona y luego como sociedad los caminos hacia un desarrollo que ya no tenga que ver con esta brutalidad de mostrar los millones de miles de millones que gana el señor propietario de Amazon, ¿no? Sino que tiene que ver con criterios aún mucho más reflexivos con la esencia de la persona. Exacto. Yo creo que va a llegar o tiene que llegar necesariamente un momento en el que el cuestionamiento sobre la persona vuelva a ser el eje de atención. Y esto se va a hacer, creo yo... Perdóname que te corte. Sí. No estamos viviendo entonces definitivamente un periodo antropocéntrico, sino más bien de qué tipo, monetariocéntrico, extravagantecéntrico, deshumanizadoramente céntrico. ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo el día de hoy? Pues yo creo que es un momento en el que el egocentrismo en sí mismo, el culto a la personalidad, el individualismo, el egoísmo ultranza de la persona... Plástica, plastelínica, como tú decías, ¿no? Aquella que se hace al modelo
y mira la televisión e imita y come y duerme y bebe. Y se pone siliconas. Según los patrones, se las por quita, supuesto. Sí. Dice, este es mi cuerpo y yo decido, y aborto. aborto. Yo creo que esto está bastante más cerca de entrar en crisis que todo lo demás. Creo yo que ya se va mostrando el verdadero rostro deshumano de esta cultura, que en realidad no individualiza, sino que esclaviza, ¿no? No libera, sino que condena de manera perpetua. Y esta suerte de presión social que gira en torno de estereotipos y que presiona, ahoga y asfixia a las personas, creo que es la que más temprano que tarde debe necesariamente entrar en crisis. Y creo que este es el motor de un neoliberalismo feroz, ¿no? Que tiene al dinero como gran patrón, ¿no? Y que se olvida de las cosas bastante más sencillas, ¿no? Esto que pervierte conciencias, esto que quebranta morales, esto que no interesa cómo conseguirlo, pero yo lo quiero y yo lo voy a tener. Esto creo yo que va a llegar más temprano que tarde, espero yo más temprano naturalmente, a una suerte de crisis generalizada, porque el hombre se tiene que enfrentar más temprano que tarde a sí mismo y ver lo hueco que ha sido y entonces recuperarse. Ahora, el punto es cómo es que el hombre va a llegar a enfrentarse a esta crisis, ¿no? O cómo se va a dar esta crisis en todo caso, y cómo va a acoger al hombre. Amartya Sen decía que ya que no hemos aprendido a ser demócratas, ni por la razón, la naturaleza nos va a enseñar a ser demócratas definitivamente. Y la naturaleza, que cada día es más golpeada, que cada día está más dolida, la madre natura que está contaminada y que nos produce fenómenos del Niño que ya no solamente afectan a Ecuador y Perú, más a Perú que a Ecuador, afectan a todo el planeta, globales, todo sí, el clima del sí. planeta, y ya no viene cada 10 años, sino viene cada 2 años, más y probablemente será cada año. Esta naturaleza nos va a enseñar a ser demócratas a la fuerza, si es que queremos sobrevivir en el planeta. Yo creo que tiene que ver mucho con la necesidad de autosubsistencia que existe. Hemos sido verdaderamente perversos con la naturaleza. El nuestro, un país privilegiado sobre muchísimos otros, con pisos ecológicos que no existen, hoy día tiene que tolerar tala ilegal de madera, contaminación por minería ilegal, y tiene que tolerar la contaminación propia de la que nosotros no terminamos de ser conscientes. Eso por un lado, pero por otro lado, la responsabilidad que tenemos, quienes ahora debemos hacer política, quienes ahora deben estar enfrente del gobierno, la responsabilidad de fortalecer instituciones, fortalecer el sistema, para que desde la organización pueda dirigirse un cambio de, sobre todo, políticas que permitan finalmente, ojalá estemos a tiempo, de modificar algunos de los elementos de esta estructura, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer la última pausa. La última terminamos, gracias. Para regresar con la parte final del programa. No se vayan, ya volvemos en Referente Jurídico.